Voy a mandar el link un momentito, por favor. Desde el punto de vista obstétrico, vamos a ver, sin embargo, vamos a tomar algunas consideraciones que también son muy importantes de saber. Entonces, empezaremos. Voy a necesitar, como siempre, que alguien me retroalimente porque pongo toda la cámara. Nicole, ¿están viendo? Sí, doctora, ¿se ve? Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy y vamos a hablar de la utilización de los fármacos durante el embarazo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante saber que sin duda, pues sí, hay medicamentos que representan un riesgo significativo para el embrión o el feto en desarrollo. Pero los estudios y las determinaciones realizadas por la FDA y por los estudios de los institutos nacionales de prevención para defectos del nacimiento, determinan que el 80% de los defectos del nacimiento no tienen una etiología. ¿De acuerdo? Y que de esos defectos que tienen una causa identificada, que vamos a ir viendo, sería un 20%, hablando porcentualmente, un 95% va a tener un origen cromosómico o genético. Es decir, que la carga genética, la historia familiar, es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, la Food and Drug Administration, la FDA, determina que menos del 1% de los defectos del nacimiento son consecuencia de la utilización de los medicamentos. Entonces, es importante también saber que entre el 2 y el 3% de todos los nacimientos tienen una anomalía congénita, es decir, que son relativamente frecuentes. Entonces, si vamos viendo ese porcentaje de que un 90% de esa etiología conocida de los defectos de nacimiento tienen un origen genético congénito, ¿por qué la preocupación? La preocupación nace de estas investigaciones que se realizan, de estos estudios nacionales en la prevención de defectos del nacimiento que determinan que las mujeres en promedio durante el embarazo, durante cada embarazo, van a tomar entre 2 a 3 medicamentos. Pero el punto más importante de la utilización de esos medicamentos, que muchas veces es por autoindicación, las más de las veces, el 70% de esa utilización de 2 a 3 medicamentos por embarazo se va a realizar o se las va a tomar en el primer trimestre del embarazo. Que sabemos que el primer trimestre del embarazo es el periodo de embriogénesis, como vamos a ver más adelante, donde hay una multiplicación celular exquisita. Entonces vamos viendo cada vez más, que se va haciendo más frecuente el uso de medicamentos en el embarazo y que no existen en realidad datos de seguridad del uso de estos medicamentos durante la gestación. Entonces vamos a hablar y tenemos que definir lo que es un teratógeno. Y un teratógeno se define como cualquier agente que actúe durante el desarrollo embrionario o fetal para producir una alteración permanente de la forma o de la función, que es importante también diferenciar este aspecto. Entonces,
Un teratógeno puede ser un medicamento o una sustancia química, un factor físico o ambiental, como es el calor, la radiación, un metabolito materno, como se encuentra en la diabetes, en la fenilcetonuria, o una infección, por ejemplo, la presencia concomitante de embarazo y citomegalovirus. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia, el estudio de los defectos de nacimiento y su etiología se denomina teratología. Es importante, les decía, diferenciar lo que es un teratógeno y que definitivamente son estos agentes que van a causar alteraciones estructurales en los productos de la gestación. Los adégenos, palabra derivada de aves, ¿no?, van a tener confluencia más bien o importancia en lo que es la maduración y la función de estos productos de la gestación. Y los trofógenos que tienen que ver con alteraciones a nivel del crecimiento. Entonces, los adégenos y los trofógenos van a hacerse evidentes más en el periodo fetal que en el embrionario, e incluso después del nacimiento. Entonces, es muy difícil la asociación de que un adégeno o un trofógeno pudiera tener, pues, su repercusión, ¿no? Más aún si es ya en la vida extrauterina. Y el teratógeno, que hemos dicho que tiene que ver más con causas estructurales, visuales, se va a utilizar de forma general, ¿de acuerdo? ¿Y qué deriva esta palabra? Pues de una palabra griega, teratos, que significa monstruo, que es muy difícil y no hacemos la diferenciación de estas palabras. Entonces, en general, utilizamos el término teratógeno para estas alteraciones que tienen que ver con la maduración, con la función, con alteraciones en el crecimiento, así como las estructurales, definitivamente solo están, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de la utilización de fármacos en el embarazo, es muy importante que conozcamos de ciertos criterios para determinar la teratogenicidad. Primero tenemos que ver si el defecto ha sido completamente caracterizado. Y evidentemente, este punto es muy importante y que debiera realizarse por el genetista o el dismorfólogo. Situación que es muy importante. Segundo, debe determinarse que el agente debe atravesar la placenta. Y aquí vamos viendo que existen, y es muy importante, por una parte, ver estos cambios metabólicos que se presentan en el embarazo. Por otra parte, ver también la biodisponibilidad de los medicamentos, el metabolismo, la absorción que tiene que ver con la concentración de estos. Es posible también una asociación biológicamente tolerable. Definitivamente existen estos defectos que pueden estar relacionados de forma temporal, pero no ser causales. No tener esa causalidad en realidad sobre la utilización del medicamento. Otro criterio que es importante determinar para la teratogenicidad es que existan hallazgos epidemiológicos que deben ser consistentes. Y vamos viendo que si encontramos estos defectos de estos productos de la gestación, la mayoría de estos estudios son retrospectivos. Entonces aquí, en los estudios retrospectivos, pues intervienen otros factores, como tener una información inadecuada,
una información incompleta, ¿no? Donde definitivamente esos estudios se van a ver sesgados por estas alteraciones de la información. Otro criterio que es importante es tener 2 o más estudios epidemiológicos que informen de hallazgos similares, que tengan hallazgos consistentes o que finalmente presenten un riesgo relativo igual o mayor a 3 para definitivamente hacer válidos y que exista una relación causal. ¿De acuerdo? Otro criterio importante, ¿no?, es que el teratógeno sospechoso muchas veces causa defecto en estudios de animales. Pero desde el punto de vista del litigio médico legal, y está determinado por la FDA en el 2005, que para que existan sentencias en estos litigios es necesario que esos teratógenos tengan estudios en humanos. Y entonces vamos a ver que desde el punto de vista ético esto no es posible cuando hablamos de una mujer embarazada. Otro criterio que es muy importante para determinar la teratogenicidad tiene que ver con la exposición del teratógeno y que debe ocurrir durante un periodo crítico del desarrollo. Entonces, vamos a ver esta tabla que el periodo de preorganogénesis o el periodo implantatorio que va desde el momento de la concepción hasta 2 semanas después, en realidad es un periodo de maduración o de multiplicación celular exquisita, que también se llama el periodo o el tiempo del todo o nada, que cuando estas alteraciones, estos teratógenos, actúan en este periodo y causan un daño celular fuerte, grande, esos embarazos se van a perder. Esos embriones van a terminar muriendo, perdiéndose. Y ahí viene esa relación de esos abortos químicos que muchas veces las mujeres cuando asisten a consulta te preguntan, ¿pero por qué? Entonces, aquí utilizamos, ¿no?, que este concepto de que ese cigoto que está en una multiplicación celular ha habido un daño celular tan grande que ha sido incompatible con la vida. Pero cuando el daño celular es relativamente menor, entonces esto se puede subsanar, ese embrión sobrevive y pues ya pudiéramos tener algunos defectos menores en estos productos de la gestación. A partir de las 2 semanas hasta las 8 semanas, entonces corresponde al periodo embrionario, donde también existen y se van a presentar las principales malformaciones estructurales. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sí vamos a ver que tiene acción estos teratógenos, no tanto los adégenos ni los trofógenos, pero sí los teratógenos. Entonces, en este periodo embrionario se van a producir alteraciones a nivel cardíaco, a nivel de las extremidades superiores, extremidades inferiores, como vamos a ver más adelante, ¿no? Incluso se producen pues lo que son las focomegalias con la utilización de estos medicamentos. El labio, ¿no?, que es muy importante, fíjense, entre la 6ª semana aproximadamente. Después de la semana 8 encontramos pues ya el periodo fetal. Si ustedes consideran estas 2 semanas hasta la semana 8, vamos teniendo 10 semanas y algunos autores incluso toman hasta las 2 semanas más, hasta la semana 12 en el periodo embrionario, luego empieza el periodo fetal. Pero para la caracterización estricta de la acción de los teratógenos vamos a tomar hasta la semana 8. A partir de la semana 9 para adelante empieza el periodo fetal. Y entonces encontramos todavía aquí
órganos que se están desarrollando. Si consideramos el sistema nervioso central, vamos a ver que este va a terminar de madurar incluso en la vida extrauterina a partir del año y medio, 2 años. Es por eso que los niños todavía no caminan, o sea, los recién nacidos no caminan, no hay control de esfínteres, porque hay una inmadurez del sistema nervioso central. Y tenemos ciertos otros órganos que también todavía se están desarrollando en el periodo fetal. Pero aquí vamos a tener entonces más bien la confluencia de de los adégenos que tienen que ver con estas alteraciones más bien a nivel de lo que es la maduración y el desarrollo funcional, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a encontrar, ¿sí?, defectos funcionales y malformaciones todavía menores. Entonces, cuando no cumplimos con estos criterios para hablar de teratogenicidad, podemos llegar a errores, ¿no es cierto? Un ejemplo de ello es, pues, la utilización de la bendectina, un antiemético que fue muy utilizado en los años 50, donde hubo muchos problemas médico-legales de la asociación del medicamento con defectos. La asociación o este medicamento, que era un antiemético, que llevó a disminuir, por ejemplo, las tasas de ingresos hospitalarios de estas pacientes que realmente necesitaban hospitalización, y que era la asociación de la doxilamina, un antihistamínico, más la piridoxina, tuvo buenos resultados, pero se vio envuelta en realidad en muchos problemas médico-legales, llevó a demandas millonarias, y es así que entonces pues se retira esta asociación, este antiemético de la comercialización del mercado. Pero ¿cómo es que el 2013 la FDA no vuelve a permitir su utilización en el mercado y se comercializa bajo diferentes nombres? Y que actualmente, por ejemplo, en nuestro mercado lo tenemos comercializado bajo la marca de Plenalif, ¿no? La doxilamina más la piridoxina, que tiene buenos resultados, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver también, y es importante estos conceptos generales que estamos tocando, esto de los estudios en mujeres embarazadas es muy importante. El estudio de la seguridad de los medicamentos, de la teratogenicidad en mujeres embarazadas está plagado de complicaciones. ¿Por qué? Primero, los estudios en animales se consideran necesarios pero insuficientes. Y aquí tenemos el clásico ejemplo de la talidomida, ¿no? Que en los años 60 se prescribió y las mujeres habían tenido productos de concepción con focomegalia, ¿no? Ausencia de miembros superiores, inferiores. Pero el medicamento, la talidomida, en realidad, realizado en estudios de animales, mostraba seguridad más bien, pero en los productos de gestación de las mujeres había mostrado estas alteraciones estructurales grandes. Segundo, los medicamentos rara vez son aprobados por la FDA para una indicación relacionada con el embarazo. Nunca vamos a encontrar un medicamento que en el prospecto diga úsese libremente en el embarazo. Y entonces aquí nos encontramos con esta disyuntiva. Las embarazadas se excluyen de estos estudios porque evidentemente encontramos aquí la parte ética, ¿no es cierto?, que juega un rol fundamental. Tercero y por último, hay que ver que existen ciertas variaciones que tienen que ver con la fisiología del embarazo propiamente
y que afectan pues la concentración del fármaco, la biodisponibilidad, que tiene que ver con la placenta, el metabolismo placentario, y entonces obviamente también vamos a encontrar ciertas modificaciones para la exposición embrionaria. Ahora, es muy importante cómo se dé la información también a las pacientes sobre la utilización de los medicamentos. Las preguntas con respecto a la medicación y al uso ya deben ser parte de la rutina de la atención preconcepcional y prenatal, ¿no? Entonces, es muy frecuente la desinformación. Las personas tienden a subestimar el riesgo de los antecedentes de defectos del nacimiento en la población, que habíamos hablado de ese 2 a 3%, o de ese 95% de etiología conocida, pero con un origen genético congénito. Y más bien la población exagera los riesgos potenciales asociados con la exposición a los medicamentos. Con esto no quiero decirles que la utilización de los medicamentos en el embarazo debe ser de forma libre y relajada. No, pero se debe también tener una historia clínica completa de sus antecedentes en realidad familiares. ¿Ya? Entonces, obviamente la FDA, continuamente preocupada por esta situación, pues ve la necesidad de tener requisitos en el etiquetado, además de información de prescripción del fabricante, que cada vez se va haciendo más útil, ¿no? Es importante este aspecto. Y ya en 1979, pues la FDA desarrolla un sistema de clasificación por letras, ¿no? Que para nadie es desconocido. Esto, obviamente, en ese esfuerzo de proporcionar esa guía terapéutica para la prescripción de medicamentos en el embarazo. Y entonces la FDA caracteriza la utilización de los medicamentos bajo letras A, B, C, D y X, ¿no? Que en realidad pues resume la evidencia disponible de los estudios humanos y o en animales de ese riesgo embrionario fetal y la utilización de los medicamentos. Entonces, vamos viendo que la categoría A, ¿no? ¿Cuáles se encajan en la categoría A? Los estudios en mujeres embarazadas no han mostrado un mayor riesgo de anomalías fetales si se administran durante el primer, segundo o tercer trimestres, o todos los trimestres del embarazo, ¿no? Y la posibilidad de daño fetal parece remota. Pero aquí no dice libremente. Sin embargo, de pronto la categoría A es estos medicamentos que podemos utilizarlos con mayor libertad. En la categoría B, ¿no? Aquí se han realizado estudios de reproducción animal y no han revelado evidencia de alteración de la fecundidad o daño al feto. Ojo, aquí vemos y tengamos cuidado como el caso de la talidomida. O los estudios en animales han mostrado un efecto adverso, pero los estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas no han demostrado un riesgo para el feto durante el primer trimestre del embarazo y no hay evidencia de riesgo en los trimestres posteriores. La categoría C, los estudios de reproducción animal han demostrado que este medicamento es teratógeno, embriocida, y que tiene además otros efectos adversos. No hay estudios adecuados y bien controlados en embarazadas, ¿cierto? O no hay estudios de reproducción animal ni estudios adecuados y bien controlados en humanos. La categoría D, este medicamento puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada.
si este medicamento se usa en el embarazo, si una mujer queda embarazada mientras está tomando este medicamento, se le debe informar por el peligro potencial para el feto. Y la categoría X, finalmente, este medicamento está contraindicado en mujeres que están o que pueden quedar embarazadas, puede causar daño fetal. Y es entonces esta categorización que utiliza la FDA hasta el 2015, que vamos a ver que hay algunas otras modificaciones. Lamentablemente, entonces, ¿no? La información sobre el riesgo de la medicación muchas veces es incompleta o conduce a una dependencia excesiva en la definición de la categoría de la letra sola. A, B, C, D, X. Listo, no vemos más allá. Entonces, hay que tener cuidado de que una calificación de la letra más alta no necesariamente significa un mayor riesgo y que los medicamentos en la misma categoría a menudo tenían riesgos muy diferentes. Muy pocos medicamentos, menos del 1%, habían demostrado seguridad en el embarazo humano, es decir, esa categoría A. Y la mayoría, por esta cuestión ética también que tiene que ver, no tenían datos de seguridad en estudios humanos o en animales, o sea, que encajaban dentro de la categoría C. En última instancia, es responsabilidad del médico interpretar la información de la categoría de la letra en el contexto de la dosis, la vía de la medicación, el tiempo de la utilización del medicamento, el momento de la exposición durante el embarazo, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto lo debe evaluar el médico que va a prescribir el medicamento. Y entonces, para abordar estas deficiencias, se crearon nuevos requisitos de etiquetado que entraron en vigencia el 2015. Y entonces, bueno, la FDA, pues en ese afán de seguir regulando y de ver la menor afectación posible, ¿no? Y de que debe haber, se requiere que hay, además, en estos prospectos debe haber 3 subsecciones en el etiquetado, ¿no? Y que deben titular embarazo, o sea, la utilización, y ustedes van a agarrar cualquier otro medicamento. A partir del 2015 dice, en el embarazo, en la lactancia, en mujeres y hombres con potencial reproductivo, para esa categoría C o D del etiquetado de la FDA. Y que en estas además nos van a proporcionar detalles sobre el uso de ese medicamento o sus productos biológicos. Que hay medicamentos, pues que en sus metabolitos pudiéramos tener riesgo durante el periodo del potencial reproductivo hasta 6 meses e incluso 1 año. Entonces, las subsecciones detalladas deben incluir un resumen de los riesgos del uso de los medicamentos durante el embarazo y la lactancia. Un análisis de los datos que apoyen ese resumen e información pertinente, ¿no? Y muchos prospectos no los ponen en los estudios. Entonces, es muy importante conocer esto. Les decía también que es muy y definitivamente fundamental saber prestar la información del riesgo, ¿no? Sí, además de los posibles riesgos embrionarios y fetales para la exposición a un fármaco, el asesoramiento debe analizar los riesgos y o implicaciones genéticas de la condición subyacente por la que se administra el medicamento. Es decir, que muchas veces necesitamos, aún sabiendo el riesgo del medicamento, utilizarlo por una condición previa, una condición base, que es más riesgoso no administrar el medicamento de pronto y que el resultado que vamos a obtener es peor que la utilización del medicamento. Me explico. Por ejemplo, tener una infección urinaria en una paciente gestante que no sea susceptible a otro fármaco y que se tenga que utilizar ese antibiótico
Si no lo utilizamos, de pronto ese embarazo va a terminar en un aborto, en una ruptura prematura de membranas, ¿de acuerdo? Entonces, incluso la forma que se presenta la información afecta la percepción, ¿no? Entonces estamos viendo que sí, con algunas excepciones notables, las drogas y medicamentos recetados con mayor frecuencia se pueden utilizar con relativa seguridad durante el embarazo, que ya hemos visto que tiene que ver con el tiempo de desarrollo embrionario donde lo vamos a utilizar, el tiempo de uso del medicamento, la concentración o la dosis, como vamos a ver más adelante. Muchos, entonces, medicamentos son teratógenos de bajo riesgo y que van a producir defectos en menos de 10 por cada 1000 exposiciones maternas, ¿de acuerdo? Entonces, depende mucho también cómo se le va a brindar esa información a la madre. No podemos nosotros, sin embargo, decir no va a pasar nada, no va a haber riesgo. Siempre debemos de informar de la posibilidad del riesgo. Y ya sabemos que todas las mujeres sí tienen una probabilidad aproximada del 3%, o sea, 3% de tener un recién nacido con un defecto de nacimiento, ¿no? Ahora, la exposición a un teratógeno confirmado puede elevar el riesgo, ¿no? Y esa magnitud suele ser en solo 1 a 2% como máximo, se puede duplicar o triplicar. Entonces, aquí tiene que jugar también, cuando se requiere de la utilización del medicamento, el concepto de riesgo versus beneficio, ¿de acuerdo? Que ya lo hemos hablado. Entonces, considerando todo esto, tenemos pues teratógenos conocidos, sospechosos, ya hemos visto porque no existen estudios en realidad muchas veces, ni siquiera en animales. Considerando los miles de compuestos disponibles, relativamente pocos medicamentos y sustancias se van a considerar teratógenos en humanos, ¿de acuerdo? Y si encontráramos, digamos, que es un teratógeno conocido, entonces existen drogas alternativas que pueden ser administradas con relativa seguridad. Entonces es muy importante también hacerle saber a la mujer que debe utilizar un medicamento solo y cuando sea estrictamente necesario. Muchas veces las mujeres embarazadas acuden a la consulta porque alguien le dijo que era importante que tome vitaminas desde que sabía que estaba embarazada. Y que como vamos a ver, algunas vitaminas, incluso vitaminas, pueden ser teratógenos, todo dependiendo del tiempo embrionario, de desarrollo embrionario que se utiliza. Bien, ahora realmente este es un tema un poco largo, voy a hacerles un resumen de algunos medicamentos o algunos teratógenos, porque ya hemos dicho otras sustancias, que van a tener efectos sobre el desarrollo embrionario. Y vamos a tocar el primero, el alcohol, ¿no? El etanol es un teratógeno potente y prevalente y sí se considera la principal causa de discapacidades del desarrollo prevenibles en todo el mundo, ¿no? Y entonces sí vamos a ver que existen algunas alteraciones estructurales con respecto a la utilización del alcohol. No, hay ciertas características dismórficas faciales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí encontramos estas fisuras palpebrales, ¿no? Pequeñas fisuras, un borde vermellón, el surco nasogeniano liso, ¿no? Hay un crecimiento cerebral anormal. O sea, ya vamos viendo que además de ser teratógenos, también son adégenos, ¿no? El alcohol. Entonces, que tiene que ver también con alteraciones estructurales mayores, defectos cardíacos, defectos del tabique auricular, ventricular, ¿no? Vasos aberrantes, a nivel del sistema musculoesquelético, la sinostosis cúbito-radial, defectos de segmentación vertebral y que tiene que ver con todo ese síndrome alcohólico fetal de estos productos. A nivel visual, pérdida de la audición conductiva y neurosensorial, entonces el alcohol
alcohol en realidad es muy importante como teratógeno y como adégeno. Los medicamentos antiepilépticos, ¿sí? Tradicionalmente las mujeres con epilepsia que requieren tratamiento, ¿no?, deben ser informadas, ¿no?, de que hay un riesgo aumentado de malformaciones fetales en la utilización de estos medicamentos. Pero nuevamente les recalco aquí mucho cuidado en cómo se dé la información, porque entonces va a ser frecuente el querer solicitar interrupciones del embarazo, ¿de acuerdo? Vamos a ver que sí hay un síndrome de hidantoína fetal, ¿no?, donde existen características faciales que incluyen la nariz hacia arriba, ¿no?, una hipoplasia media facial leve, el labio superior largo con un borde vermellón fino. Y que también a nivel de las extremidades inferiores puede haber una hipoplasia digital distal. Entonces, las anomalías notificadas con más frecuencia son esas fisuras orofaciales, malformaciones cardíacas y defectos del tubo neural, ¿no?, o sea, dependientes de la utilización de estos anticonvulsivantes. Ahora, de estos agentes de uso actual, el ácido valproico es el que mayor riesgo le va a conferir, ¿no? Con respecto a otros anticonvulsivantes específicos, hay estudios que ven que estas tasas de malformaciones son más altas en los niños expuestos en comparación con las tasas entre los niños nacidos de mujeres con epilepsia no tratada. Entonces, ¿será mejor no tratar la epilepsia? Las tasas fueron 2 veces mayores entre los niños expuestos a la carbamazepina o la fenitoína, 3 veces mayor entre los expuestos al fenobarbital, 4 veces mayor entre los expuestos al topiramato. Entonces, sin embargo, existen alternativas a estos medicamentos donde evidentemente el riesgo de malformaciones fetales se duplica, ¿no?, y os requiere de la utilización de 2 o más drogas. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y las drogas bloqueadoras del receptor de angiotensina. Entonces, estos medicamentos pueden dar como resultado una fetopatía inhibidora de la enzima convertidora de angiotensina del sistema fetal. Y entonces, el medicamento inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina puede causar hipotensión fetal e hipoperfusión renal, con todo lo que significa la subsecuencia posterior: isquemia, anuria, oligoamnios, ¿no?, alteraciones, entonces, plásticas del recién nacido. Esa perfusión reducida, entonces, va a resultar de la restricción del crecimiento fetal, un mal desarrollo de la bóveda craneal, ¿no? Y el oligoamnios puede conducir a la hipoplasia pulmonar, a las contracturas de las extremidades, a estas alteraciones plásticas, la famosa secuencia de Potter, ¿no? Y esto debido, pues, a que los bloqueadores de los receptores de la angiotensina tienen un mecanismo de acción similar. Y bueno, aquí ya entonces hay una preocupación con respecto a esto de la fetotoxicidad y que sí se han incluido en la utilización de estos medicamentos. Los medicamentos antimicóticos, que es muy frecuente ver en las embarazadas, pues estas depresiones del sistema inmunológico, que estos organismos que normalmente son saprófitos, entonces se hacen patógenos. Y de esta clase de medicamentos, de los antimicóticos, el fluconazol se ha asociado con un patrón de malformaciones congénitas que semeja o asemeja más bien al síndrome autosómico recesivo de Antley-Bixler, con anormalidades que incluyen fisuras bucales, caras anormales, anomalías cardíacas de huesos largos, articulaciones.
Pero entonces tiene que ver aquí también con el tiempo de la utilización del antimicótico, del medicamento que vemos y sobre todo que se va a dar estas alteraciones estructurales en tratamientos prolongados. El tiempo en el que se va a utilizar el medicamento, y vamos a ver que estas alteraciones encontramos cuando se ha utilizado sobre todo durante el primer trimestre y nuevamente otro punto que es importante que les había dicho, la concentración, la dosis diaria del medicamento que sí se ha visto entre 400 a 800 miligramos, entonces que tienen que ver todos estos aspectos para causar estas alteraciones. Con respecto al tratamiento de dosis bajas de las candidiasis vulvovaginales, por ejemplo, el estudio de Matrix, el riesgo materno, un programa de riesgos maternos, realizó recientemente una revisión sistemática de embarazos con exposición al fluconazol en el primer trimestre que tiene que ver con la concentración de la droga en 350 o 300 miligramos en total y que es el riesgo en general para defectos del nacimiento no fue mayor. Entonces, nuevamente aquí vemos que tiene que ver el tiempo de uso, la concentración del medicamento que vamos a utilizar y el periodo en el que lo vamos a utilizar. Los agentes antiinflamatorios, los medicamentos antiinflamatorios no esteroides, que incluyen la aspirina y en general todos estos, los tradicionales, bien conocido ibuprofeno, la indometacina, que sí los utilizamos durante la gestación y que van a ejercer sus efectos al inhibir la síntesis de prostaglandinas. Entonces, aproximadamente un 20% de las mujeres embarazadas van a recurrir a estos medicamentos en el primer trimestre, sea por automedicación, sea por prescripción de su médico. Entonces, y en particular, el ibuprofeno y la aspirina, esa exposición no es un factor de riesgo importante para defectos congénitos, que tiene que ver también con el tiempo en que se va a utilizar la droga. Cuando se toma al final del embarazo, la indometacina puede causar una constricción del conducto arterioso fetal y posterior, obviamente, hipertensión pulmonar. Entonces, la indicación para la utilización de este medicamento, de la indometacina, que se toma en el tercer trimestre del embarazo, pero no debe ser por más de 72 horas, ¿ya? Y entonces, obviamente, si es por un tiempo mayor, el riesgo va a ser 15 veces mayor entre los embarazos que estén expuestos a este tiempo de uso. También puede disminuir la producción de orina fetal y el volumen de líquido amniótico, con lo que ya hemos visto la consecuencia de un oligoamnios. Entonces, en una revisión sistemática, la tocólisis con indometacina se asoció con morbilidad neonatal, el riesgo para displasia broncopulmonar, hemorragia intraventricular severa, enterocolitis necrotizante que se habían incrementado cerca del 50%. ¿Qué pasa con la utilización del ácido acetil salicílico que ahora utilizamos como prevención en los estados hipertensivos del embarazo con esas primeras ecografías Doppler que nos indican un riesgo elevado para preeclampsia? Y pues desde ese momento vamos y empezamos a prescribir lo que es el ácido acetil salicílico. Pero en una dosis baja de 100 miligramos diarios o menos no confiere mayor riesgo de estrechamiento del conducto arterioso. La leflunomida, que es un inhibidor de la síntesis de la pirimidina, utilizado para tratar la artritis reumatoidea, pero que está contraindicado en el embarazo. Entonces, su metabolito activo, la teriflunomida, que es detectable en plasma hasta 2 años después de la interrupción del medicamento, y las mujeres que deseen embarazarse, entonces, antes deberán usar el carbón activado o la colestiramina para acelerar su eliminación. Y que muchas veces durante la utilización de estos fármacos
¿no? Los médicos, algunos médicos, incluso hacen firmar consentimientos informados a las pacientes de que no debieran embarazarse antes de ese tiempo o durante la utilización de estos medicamentos. Los medicamentos antimicrobianos, los aminoglucósidos, pues hemos visto que algunos neonatos prematuros tratados con gentamicina o streptomicina, ¿no?, han desarrollado nefrotoxicidad y ototoxicidad. Vamos viendo que en este caso de la utilización de la streptomicina, por ejemplo, es importante evaluar la patología base de la madre. Entonces, a pesar de esa preocupación teórica por la toxicidad fetal potencial, no hay efectos adversos que hayan sido demostrados o no hay defectos congénitos que hayan sido identificados de la exposición prenatal. No, pero cuando hablamos en realidad de la utilización prolongada de la gentamicina en la mujer embarazada, hablamos del riesgo de nefrotoxicidad y ototoxicidad en el producto de la gestación. Pero vamos viendo que no hay estudios consistentes. El cloranfenicol, hace más de 50 años, sí, se determinaron estos hallazgos bajo el denominado síndrome del bebé gris, que fue descrita pues en recién nacidos de madres que habían recibido el medicamento, ¿no? Entonces los recién nacidos prematuros, pues sin madurez propia, no pudieron conjugar y excretar la droga y empezaron a manifestar lo que era distensión abdominal, anomalías respiratorias y un color gris, cenizo, un colapso vascular. Entonces, el cloranfenicol, a partir de ese momento, no, ya vamos viendo en 1960, se evitó posteriormente al final del embarazo debido a esas preocupaciones teóricas. Y hoy en día la utilización del cloranfenicol está muy estigmatizada. La nitrofurantoína. Entonces, a partir de los resultados de estos estudios nacionales de defectos y prevención de defectos del nacimiento, se ve que la exposición a la nitrofurantoína en el primer trimestre es vinculado a un doble riesgo de labio leporino, ¿ya? Entonces, si vamos a tomar en cuenta que la prevalencia de nacimiento con hendiduras palatinas se aproxima a un caso por cada 1000, la probabilidad de que un feto expuesto a la nitrofurantoína no tenga hendiduras sería más bien 998 por 1000. Entonces, aquí nuevamente surge cómo vemos la información. Si realmente es necesaria la utilización de la nitrofurantoína, vemos que tiene relativa seguridad, que vamos a tener la afectación de 1 por cada 1000 niños. Pero si vemos el otro lado de la moneda, son 998 niños, 999 niños no afectados. Sin embargo, entre estudios de casos y controles que se habían realizado para la utilización de la nitrofurantoína, pues tuvieron casi 40,000 casos combinados con 130,000 controles, ¿no? La tasa del síndrome hipoplásico de corazón izquierdo fueron 3 veces mayores. Entonces, vamos aquí viendo que es más bien un ABG-no. Por contexto, entonces, este aumento en el riesgo resultaría de una prevalencia de nacimiento de menos de 1 por cada 1000 niños expuestos. Y entonces, la COG, ¿no? El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, el 2017, ha concluido que el uso de la nitrofurantoína en el primer trimestre es apropiado, pero si no hay alternativas adecuadas disponibles. ¿De acuerdo? Las sulfamidas. Estos medicamentos a menudo se combinan con el trimethoprim, ¿no? El famoso Bacticel, Bacterol, el trimethoprim, sulfametoxazol, y se utilizan para tratar infecciones durante el embarazo. Una indicación sí es el tratamiento de la infección por estafilococo aureus resistente a la meticilina, ¿no? Y nuevamente aquí, los estudios nacionales
de prevención de defectos del nacimiento incluyó 107 embarazos con exposición periconcepcional al trimethoprim-sulfamethoxazol y defectos del nacimiento. Identificó un riesgo 5 veces mayor de tener descendencia con atresia esofágica y hernia diafragmática. Entonces, comparados con bebés no expuestos o aquellos expuestos a penicilina, cefalosporinas, no se identificaron mayor riesgo de cualquier enfermedad congénita y nuevamente la COP considera que las sulfonamidas son apropiadas para el uso en el primer trimestre si no se cuenta con alternativas adecuadas. Las sulfonamidas desplazan la bilirrubina de los sitios de unión a las proteínas, por tanto, si se administra cerca del momento del parto prematuro, estos agentes en teoría podrían empeorar lo que es la hiperbilirrubinemia neonatal, que ya de por sí el recién nacido pretérmino prematuro tiene un riesgo mayor. Las tetraciclinas, estos medicamentos ya no se usan comúnmente en mujeres embarazadas. Ya están asociados a la coloración amarillo-parda de los vientres temporales cuando se usan después de la semana 25 de gestación. Y entonces sí había un riesgo mayor para la presencia de posteriores. Por el contrario, y hay una revisión sistemática reciente, ¿no?, donde la doxiciclina en el embarazo no identificó mayores tasas de cualquier nacimiento o tinción de estos dientes temporales. No, esta foto, ¿no?, de estos niños con foco megal. Los agentes antineoplásicos. Entonces, es muy cada vez y ahora, y todavía tenemos a pacientes portadoras de cáncer y embarazo. Y el manejo, el tratamiento de cáncer en el embarazo incluye muchos agentes quimioterapéuticos que en general están considerados al menos como tóxicos potenciales para el embrión. Aquí sí, mucho cuidado, sea para la madre, para el feto, para muchas nuevas terapias de anticuerpos policlonales designados como antineoplásicos, hay pocos datos en realidad relativos a su seguridad durante su utilización. Y vamos viendo la ciclofosfamida, que es un agente alquilante que inflige un daño químico al desarrollo de los tejidos fetales y conduce a una muerte celular, ¿no? Obviamente en etapas pues tempranas, y alteraciones hereditarias incluso del DNA de las células supervivientes. Entonces, la tasa de pérdidas de embarazos con la utilización de la ciclofosfamida aumentan y las malformaciones reportadas incluyen anomalías esqueléticas, defectos en las extremidades, paladar hendido, anomalías oculares. Y los bebés que sobreviven, que habíamos hablado en este periodo, desde el periodo de fecundación hasta las 2 semanas, que no hay un daño celular tan severo, esos bebés que sobreviven pueden tener anormalidades de crecimiento y retrasos en el desarrollo, es decir, que van a ser trofógenos y adégenos, ¿no? La ciclofosfamida, trofógeno y adégeno. Entonces, la exposición ambiental entre los trabajadores de la salud también se asocia con mayor riesgo de aborto espontáneo. El metotrexate, ¿no?, que de pronto este es un antineoplásico, el más utilizado, que este es antagonista del ácido fólico y es un teratógeno potente y que se utiliza en la quimioterapia del cáncer, ¿no?, en la inmunosupresión de enfermedades autoinmunes, psoriasis, el tratamiento no quirúrgico del embarazo ectópico, esos manejos conservadores, y que también hasta la aparición pues de estos otros medicamentos como la mifepristona, el misoprostol, ¿no?, para los abortos medicamentosos, que se utilizaba bastante. Entonces, es similar en acción a la aminopterina, la cual no se usa ya clínicamente y puede causar defectos congénitos de manera colectiva, como el síndrome del metotrexate, aminopterina fetal, y esto incluye la craniosinostosis con un cráneo en hoja de trébol, con un puente nasal ancho, implantación baja de las orejas, micrognatia, hace desarrollo, un desarrollo pobre, digamos, del maxilar inferior, y anomalías de las extremidades, y que en dosis estándar pues se utiliza 50 miligramos por metro cuadrado. El tamoxifeno
Este modulador selectivo de los receptores estrogénicos no esteroideos se usa como un adyuvante para tratar el cáncer de mama. Entonces, el tamoxifeno se ha asociado con malformaciones similares a las causadas por la exposición al dietiletilvestrol en roedores, ¿no? Y que incluye incluso, pues, si encontramos la adenosis vaginal. En consecuencia, las mujeres que quedan embarazadas en terapia o dentro de los 2 meses posteriores a su interrupción deben ser informadas de los riesgos potenciales a largo plazo de un síndrome similar al síndrome del dietiletilvestrol. El trastuzumab, que este es un anticuerpo monoclonal recombinante también dirigido a la proteína del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, el HER2. Vamos a ver alteraciones de mama. Se usa para cánceres de mama que expresan la proteína HER2 y este medicamento no se ha asociado con malformaciones fetales. Sin embargo, los casos de secuencia de oligoamnios resultan en hipoplasia pulmonar, insuficiencia renal, anomalías plásticas, esqueléticas, alteraciones plásticas y muerte neonatal reportada, ¿no? Toda esa secuencia que tiene que ver con la insuficiente cantidad de líquido amniótico. Y entonces la vigilancia para estas complicaciones se recomienda para embarazos expuestos al trastuzumab y para aquellos tratados en cualquier momento a los 7 meses anteriores a la fecundación. Imagínense. Los agentes antivirales, la ribavirina, las malformaciones reportadas en estas incluyen alteraciones a nivel del cráneo, paladar, ojo, esqueleto y anormalidades gastrointestinales. Tiene una vida media de 12 días y va a persistir en compartimientos extravasculares después de interrumpir su utilización. Y las mujeres tratadas deben usar 2 formas de anticoncepción, ¿no? Y tener pruebas de embarazo mensuales mientras estén en terapia y durante 6 meses después de la interrupción del tratamiento. Entonces, la ribavirina está contraindicada en hombres y cuyas parejas están embarazadas también. De ahí viene que a partir del 2015 ponen pues en los prospectos y por orden de la FDA, ¿no? Estas alteraciones que además que pueden tener también, o estos medicamentos que pueden tener implicaciones en la fertilidad. Los antagonistas del receptor de la endotelina, ¿no? El bosentan, el ambrisentan, estas son antagonistas de los receptores de la endotelina que están utilizados para tratar la hipertensión arterial pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, sí habían realizado, pues, estudios en animales donde se veían defectos de las células de la cresta neural y que incluían anormalidades craneofaciales y del tracto de salida cardíaca. Las hormonas sexuales como la testosterona y los esteroides anabólicos y la exposición a andrógenos en mujeres en edad reproductiva por lo general va a venir del uso de los esteroides anabólicos para acumular la masa corporal magra y la fuerza muscular, ¿no? Muy frecuente utilizado pues por deportistas. La exposición de un feto femenino puede causar diversos grados de virilización, puede dar lugar a genitales ambiguos, ¿no? Similar a lo que se encuentra en la hiperplasia suprarrenal congénita. Los hallazgos pueden incluir fisión labio o fusión labio-escrotal con exposición en el primer trimestre, si se ha utilizado en este tiempo, un agrandamiento fálico por exposición fetal, ¿no? Posterior, también puede tener estas implicaciones. El danazol, este es un derivado de testosterona que tiene actividad androgénica débil y se utilizaba para manejar lo que eran cuadros de endometriosis, púrpura trombocitopénica inmune, migraña, síndrome premenstrual, enfermedad fibroquística de mama. En una revisión de exposición invertida durante el embarazo pretérmino hubo un patrón relacionado con la aparición de clitoromegalia, ¿no? Labios fusionados y malformaciones del seno urogénito. El dietilvestrol
pues ya que fue retirado del mercado después de que se había realizado este estudio en 1971, donde se informaron una serie de 8 mujeres expuestas al dietilbestrol, ¿no?, en el útero y pues quienes desarrollaron una neoplasia poco frecuente. Es decir, los productos de esas madres que habían estado sometidas a la utilización del DES, ¿no? Entonces, está la adenocarcinoma vaginal de células claras, sin relación con la dosificación del fármaco, el riesgo absoluto de cáncer que se aproximaba al 1 por cada 1000 fetos expuestos al dietilbestrol. Y también se describieron tasas 2 veces mayores de neoplasia intraepitelial vaginal y cervical. Entonces ya a partir de esto, pues el DES, el dietilbestrol, es retirado del mercado. También la exposición al DES pues se asoció con anomalías del tracto genital en los fetos expuestos, las mujeres que podían tener hipoplasia de la cavidad uterina en forma de T, ¿no?, collares cervicales, capuchones, tabiques, o sea, a una serie de alteraciones. Los medicamentos inmunosupresores, los corticoides, los famosos corticoides utilizados como protocolos para maduración pulmonar, y que estos además incluyen también los glucocorticoides y los mineralocorticoides y que tienen acciones antiinflamatorias e inmunosupresoras, ¿no? Y que sí se utilizan para tratar trastornos graves como el asma, enfermedades autoinmunes. Entonces sí, los corticosteroides han sido asociados con fisuras labiales, a diferencia de otros corticoides. El metabolito activo de la prednisona, que es la metilprednisolona, es inactivado por la enzima 11 hidroxiesteroide deshidrogenasa 2 de la placenta, por tanto no puede llegar al feto con efectividad. Entonces tampoco se puede utilizar pues para protocolo de maduración pulmonar. El iodo radioactivo, ¿no?, 131, que se utiliza para el tratamiento de cáncer de tiroides, tirotoxicosis, ¿no?, y para también la exploración diagnóstica del tiroides, que está contraindicado durante el embarazo porque va a cruzar fácilmente la barrera placentaria y se va a concentrar en la glándula tiroides del feto a partir de las 12 semanas de gestación, y obviamente entonces puede provocar un hipotiroidismo severo e irreversible a nivel fetal y obviamente neonatal, y que puede conducir a la capacidad mental disminuida y retraso de maduración esquelética, ¿no es cierto? El plomo, la exposición prenatal al plomo se asocia con anormalidades en el crecimiento fetal y con retraso en el desarrollo infantil y anormalidades conductuales, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ver más bien también el plomo con estos adégenos, ¿no? El mercurio, la exposición prenatal, causa alteraciones en la división celular neuronal y migración que conduce a una variedad de defectos del retraso del desarrollo y conduce a una microcefalia y daño cerebral severo. Entonces, la principal preocupación para la exposición prenatal al mercurio es el consumo de ciertas especies de peces grandes, ¿no? Y la FDA en el 2017 ya advierte que las mujeres embarazadas y las madres que amamantan eviten el consumo de estos ciertos peces, ¿no?, como la caballa, marlín, reloj anaranjado, tiburón, pez espada, blanquillo y patudo. Los medicamentos psiquiátricos, vamos a hablar de litio, cada vez estas patologías van presentándose con mayor frecuencia en nuestro medio. Entonces, el litio es un medicamento que ha sido asociado con la anomalía de Epstein, una anormalidad cardíaca rara que, de otra manera solo implicaría solo el 1 o la presencia de solo el 1 por cada 1000 nacimientos, ¿no?, con anomalía de Epstein, que se caracteriza por un desplazamiento de la válvula tricúspide que a menudo va a resultar de una regurgitación tricúspide severa y una marcada ampliación de la aurícula derecha que va a conferir una normalidad significativa. La serotonina selectiva, inhibidores de la recaptura de la norepinefrina, que son estos medicamentos, no se consideran teratógenos mayores según la COP en el 2016. La única excepción sería la paroxetina, que se ha asociado con un mayor riesgo de anomalías cardíacas,
¿no? En particular defectos septales, ventriculares y auriculares. Y auricular. Colectivamente, entonces, se denomina el síndrome de comportamiento neonatal, que esto entonces tiene que ver más con la parte madurativa, que pueden incluir nerviosismo, irritabilidad, hiperactividad o hipotonía, anormalidades en la alimentación, vómitos, hipoglicemia, inestabilidad termorreguladora, anomalías respiratorias. Afortunadamente, estos comportamientos neonatales son por lo general leves, autolimitados y duran alrededor de 2 días. Entonces, sí tenemos pacientes que requieren ser medicadas por una patología previa base, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante ver esto. Estos de los medicamentos antipsicóticos. Entonces, ningún medicamento antipsicótico se considera teratógeno. Los neonatos expuestos sí pueden manifestar movimientos anormales, extrapiramidales y estos síntomas de abstinencia que incluyen agitación, tono muscular anormalmente aumentado o disminuido, temblor, somnolencia, dificultad para comer, anormalidades respiratorias. Pero estos son hallazgos inespecíficos y transitorios y que además deberá hacerse el manejo multidisciplinario también con la especialidad que corresponde, ¿no es cierto? Los retinoides, que estos son derivados de la vitamina A, se encuentran entre los teratógenos humanos más potentes. ¿No? 3 retinoides disponibles son altamente teratógenos cuando se administran por vía oral: la isotretinoína, la acitretina y el veraxeroteno. Y estas que cuando se utilizan necesitan la firma y el consentimiento de la paciente de que no va a tener un embarazo durante su utilización. Al inhibir la migración de las células de la cresta neural durante la embriogénesis, van a crean un patrón de defectos de la cresta neural craneal denominados embriopatía del ácido retinoico, ¿no? Y además van a incluir alteración en el sistema nervioso central, un dimorfismo a nivel facial, ¿no? En la cara, el corazón y el timo. Y que además, a nivel del corazón, pues pueden incluir la ventriculomegalia, mal desarrollo de estos huesos faciales del cráneo, la micrognatia o la anotia, paladar hendido, ¿no? Que es muy importante. Los retinoides tópicos, entonces, que inicialmente se utilizan para tratar el acné, es decir, que estos son utilizados por los dermatólogos con mayor frecuencia y que les digo que deben hacer firmar consentimientos informados. Estos retinoides tópicos se han vuelto tan populares, ¿no?, para el tratamiento del daño solar, que se les llama cosmecéuticos. Estos agentes tópicos, pues los más utilizados son la tretinoína, la isotretinoína y el adapaleno, ¿no? Y los tenemos en el mercado. Y hay que tener mucho cuidado de prescribir a la mujer embarazada cuando generalmente pues son portadoras de estos croasmas gravídicos. Un estudio retrospectivo, ¿no? Dio la información teratológica que no encontró tasas mayores de defectos de nacimiento o pérdidas espontáneas y ningún caso de embriopatía. Y entonces estos resultados habían tranquilizado a las mujeres embarazadas que habían sido expuestas o habían tenido una exposición inadvertida. La vitamina A. Hay 2 formas naturales de vitamina A. El betacaroteno, que es un precursor de la provitamina A, es encontrado en frutas, verduras y nunca se ha demostrado que cause defectos de nacimiento. El retinol, que es vitamina A preformada, que ha sido asociado a defectos de la cresta neural craneal, ¿de acuerdo? Cuando su utilización va por más de las 10.000 unidades internacionales por día y que además va a ser consumido en el primer trimestre. De ahí es muy importante informarle a la paciente que en el primer trimestre limite un poco la utilización de estas vitaminas, ¿no? Uno cree que vitaminas desde el momento de la concepción. Esa es una idea que ya debe ir sacándose de nuestras pacientes. Entonces, obviamente,
Parece razonable evitar dosis de preparaciones preformadas que superen la asignación diaria recomendada de las 3.000 unidades internacionales. Y vemos que podemos encontrar alteraciones con dosis superiores a las 10.000 unidades. La talidomida, que este es el teratógeno humano más notorio por las grandes demandas por los años 50, 60, de estos recién nacidos que habían tenido pues malformaciones estructurales mayores, ¿no? Y que causan malformaciones en 20% de los fetos expuestos entre 34 y 50 días de edad menstrual, es decir, en un periodo definitivo de 2/4 semanas. La malformación característica es la focomegalia, ¿no? Que es la ausencia de uno o más huesos largos. Como resultado, las manos o los pies están fusionados al tronco y en ocasiones por un pequeño hueso rudimentario. Las malformaciones cardíacas, anormalidades gastrointestinales, malformaciones del oído externo, anomalías oculares y otros defectos de reducción de las extremidades que también son comunes después de la exposición a la talidomida. Situación que llevó a juicios millonarios por los años 50, 60 y que definitivamente se había retirado del mercado. La warfarina, que cruza fácilmente la placenta, puede causar efectos embriotóxicos y fetotóxicos, ¿no? Los análogos de la warfarina, como el Coumadin, se consideran contraindicados en el embarazo. Una excepción es el tratamiento de mujeres portadoras de estas válvulas cardíacas mecánicas que están en alto riesgo de tromboembolismo. Entonces, aquí se aplica lo que es el concepto de riesgo-beneficio. La embriopatía por warfarina se caracteriza por esas epífisis punteadas, una hipoplasia nasal, ¿no? Entonces se habían hecho revisión de casos de estos, de 63 casos atribuidos a la exposición de warfarina. El 80% presentó hallazgos característicos que incluían ese puente nasal deprimido, ¿no? Hipoplasia nasal, atresia coanal, junto con esas epífisis punteadas del fémur, húmero, calcáneo y falanges distales. Pero cuando hablamos de estas, del efecto de los medicamentos en el embarazo, muchas veces subestimamos la acción de los remedios herbales, ¿no? Y es muy importante ver que hay riesgos asociados y que sí, evidentemente son más difíciles de estimar porque los estudios son pocos, porque estos compuestos no están regulados por la FDA, ¿no? Y el Comité Europeo de Productos de Hierbas Medicinales proporciona informes de evaluación y monografías sobre sustancias y preparados herbales seleccionados, pero los datos de seguridad son por lo general limitados. Y entonces aquí empiezan a aparecer las sociedades de medicina natural, de medicina tradicional, que los remedios herbales son pues naturales, que no son teratógenos y no tienen mayor implicancia. Y vemos que sí existen estos remedios herbales que muchas veces se utilizan con fines abortivos y que pudieran tener también su implicancia en lo que son las alteraciones estructurales, ser teratógenos, adhégenos o tropógenos. Y entonces aquí encontramos, ¿no?, la acción de estos y es bien conocido, y ahora más en estos tiempos de pandemia donde se ha salido una serie de situaciones donde que la utiliza para elevar el nivel inmunológico, ¿no?, que la utilización del ajo, la utilización de me he olvidado, se me ha ido el nombre, del jengibre, del ginseng, de todas estas, pero vamos viendo que existe en realidad y que tiene una actividad importante, ¿no? Entonces, que sí aumentan y hay mucho riesgo de que también pudieran tener su efecto a nivel teratógeno, pero que falta mucho en cuanto a estudios.
Luego ya para ir terminando tenemos las drogas recreativas, que no es raro que los fetos estén expuestos a una o más drogas ilícitas. La evaluación de los resultados va a ser, pues, puede llevar a confundir con resultados como una mala salud materna, la desnutrición, las enfermedades infecciosas y el abuso de varias sustancias. Las anfetaminas, estas aminas simpático-miméticas que no se consideran importantes teratógenos, que mejoran la liberación de la dopamina y bloquea su recaptura. Está prescrito para tratar el déficit de atención, trastorno de hiperactividad y la narcolepsia. La cocaína, estimulante del sistema nervioso central, la mayoría de los resultados pues adversos van siendo que sus efectos vasoconstrictores e hipertensivos. Las posibles complicaciones maternas graves son la hemorragia cerebrovascular, daño miocárdico, abrupto placental, ¿no? Y los estudios de anomalías congénitas a la exposición a la cocaína han arrojado resultados contradictorios, pero se ha reportado que existe asociación con el paladar hendido, anomalías cardiovasculares y anomalías del tracto urinario. Entonces, en la utilización de los opioides narcóticos hay un aumento dramático de este uso de estos narcóticos en mujeres no embarazadas y embarazadas, y que acertadamente se ha denominado como una epidemia para la utilización de estos. Los opiáceos no se consideran teratógenos importantes, y los estudios nacionales de prevención de defectos del nacimiento identifican un riesgo ligeramente mayor de espina bífida, gastrosquisis, anomalías cardíacas con exposición periconcepcional, ¿no? Y hay un síndrome de abstinencia narcótica llamada síndrome de abstinencia neonatal que sí se puede manifestar en el 40-90% de los recién nacidos. La utilización de la marihuana, estas drogas de recreación, los cannabinoides, que no se consideran teratógenos importantes, pero sí hay una preocupación porque los cannabinoides endógenos desempeñan papeles claves en el desarrollo del cerebro humano, ¿no? Y bueno, vamos viendo que existen otras drogas ya misceláneas que también pudieran ir y estar asociadas más y ser más bien más adígenos. Entonces, es el cigarrillo, el humo del cigarrillo, que contiene una mezcla compleja de nicotina, cotinina, cianuro, ¿no? Monóxido de carbono, y que está proscrito durante el embarazo. Entonces, además de ser fetotóxico, muchas de estas sustancias tienen efectos vasoactivos y reducen los niveles de oxígeno. El tabaco no se considera un teratógeno principal, aunque se hayan detectado defectos de nacimiento seleccionados que ocurren con mayor frecuencia entre los recién nacidos de mujeres que fuman. Productos con bajo peso, y eso ya está demostrado en los estudios realizados, ¿no? Entonces, si tuviéramos que hablar del cigarrillo, también tuviéramos que ver que tiene una actividad adígena y trofógena. ¿Qué más? Vamos terminando. Bueno, sí, hemos terminado con eso el tema. La mayor parte de la bibliografía obtenida para la presentación es del libro de obstetricia de Williams en la edición 25, editada en 2019. Por favor, cualquier información o cualquier pregunta que ustedes tengan, estoy presta a responderles. Si me ha alargado un poco en el tiempo, les pido disculpas, pero es que es un tema relativamente complejo, ¿no? Y he querido tocar todos los medicamentos que utilizamos con mayor frecuencia, encontramos, decirles que no hay estudios en realidad, y menos en nuestro país, cuando encontramos defectos de nacimiento en realidad, muchas veces los dejamos pasar. Simplemente sería muy bueno ver y incidir más en estos estudios. Dime, Maribel. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco su participación el día de hoy. Doctora, una pregunta aquí. Di. Cuando Dice que no me estaban escuchando. Dime, Rosemary. No, está bien, doctor.
Cuando encontramos estos defectos, ¿deberíamos interrumpir inmediatamente el embarazo o ofrecer algún tipo de tratamiento, tal vez? Mira, o sea, interrumpir el embarazo, cuando hablamos de interrupción legal del embarazo, hay que tener en cuenta las causales. No es ofrecer nomás una interrupción a la paciente. Definitivamente, la mayor parte de las drogas, como hemos visto, van a tener una implicancia en defectos menores. Incluso cuando nosotros tenemos Ay, van a disculpar, se me ha caído el mouse. Te decía, Rosemary, cuando nosotros tenemos y hemos realizado, por ejemplo, una ecografía morfológica y se nos ha reportado un defecto estructural, hay que evaluar si ese defecto estructural es incompatible con la vida del producto. Interrumpimos el embarazo en alteraciones estructurales incompatibles con la vida, pero lo hacemos en reuniones, ¿cómo se llama? En juntas médicas. El interrumpir el embarazo con una sola ecografía y realizada solo por una opinión, hay que tener mucho cuidado, ya desde la implicación de la parte médico-legal. Cuando hablamos y ofrecemos una interrupción del embarazo a estas pacientes con productos que pudieran tener defectos estructurales, no sabemos hasta dónde en realidad son menores o pudieran ser solamente, digamos, que pudieran ser compatibles con la vida. Cuando son incompatibles con la vida, sí, le vas a ofrecer una interrupción legal del embarazo porque tampoco le puedes tener a la paciente, digamos, una gestación de 9 meses para que su producto fallezca. Por ejemplo, una anencefalia, una acrania, donde ¿qué podemos ofrecerle a ese producto después de nacido? ¿No? Entonces haces una junta médica y sí le ofreces una interrupción legal del embarazo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ello. Pero si son defectos estructurales menores, paladar hendido, labio leporino, hay que tener mucho cuidado con decir sí, hay que interrumpir el embarazo. ¿De acuerdo? No sé si he respondido tu pregunta, Rosemary. Sí, doctora, muchas gracias. De nada. Maribel. Bueno, si ustedes gustan, yo les puedo enviar también el 2019. Tengo un libro muy bueno sobre los medicamentos y los efectos del medicamento, es exclusivamente de esto, efectos de los medicamentos en el embarazo. Si ustedes me escriben, doctora, mándeme el libro, yo les envío el libro, no hay ningún problema, vía WhatsApp, o también de la edición de Williams, que está en el capítulo 12, para que ustedes vayan pues leyendo más, que este sí es un resumen en realidad de este capítulo. Si no hay dudas, más preguntas, Maribel, ¿hay alguna duda? Levantaste la manito. Muy bien. Listo, entonces nos vemos. Gracias realmente por la paciencia. Saludos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.